pruebas. Lo hizo con Abraham. Pero también atrae la provisión de Dios. Y lea conmigo el versículo 14 del capítulo 22 de Génesis, el que estábamos leyendo. Termino diciendo la historia que cuando ya Abraham estaba a punto de degollar a su hijo con el cuchillo, el ángel de Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, no le hagas daño al niño, suelta ese cuchillo, no le hagas nada. Ya Dios entendió que tú le ibas a obedecer. Ya Dios entendió que que Dios es lo más importante en tu corazón. No le hagas nada al niño. Pero ya había un altar, unas piedras, una leña ahí colocada. Y entonces el niño le pregunta al papá: papá, pero ¿y ahora el sacrificio? Y cuenta la Biblia que entonces de la nada apareció un carnero enredado allí en un árbol, en unos arbustos. Y entonces Abraham entendió que Dios le había traído la provisión para que él sacrificara en el altar. Versículo 14, mire lo que dice. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, ¿qué? Proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando tú adoras a Dios, la adoración atrae la provisión de Dios. Diga conmigo: la adoración, con seguridad, la adoración atrae la provisión de Dios. Cuando tú adoras a Dios con todo el corazón, puedes estar seguro de que las compuertas de los cielos se están abriendo para ti. Y lo que tú necesitas, Dios te lo está otorgando. El poder de la adoración, el poder de exaltar el nombre de Dios por encima de cualquier cosa. El poder de la adoración. Quiero que se guarde estas enseñanzas en su corazoncito, porque a partir de hoy, todos los que estamos escuchando esta enseñanza, no vamos a volver a tomar la adoración como algo sin importancia, como un tiempo más dentro del culto para llenar unos requisitos y unos espacios de tiempo. Vamos a tomar la adoración como lo que realmente es: algo poderoso, algo sobrenatural, mediante lo cual Dios se va a glorificar y el poder de Dios va a venir al favor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Abraham. Seguimos con otro grande, con otro monstruo de la fe, Moisés. Y ahí está la cita para que la lea en su casa. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al versículo 10. Lo lee en su casita. Le resumo un poquito la historia y ahí me tengo que devolver, yo creo que al capítulo como 32 más o menos. Recuerde que Moisés estuvo cara a cara con Dios en el monte cuando Dios le entregó las tablas de la ley. Amén. Y dice que cuando Moisés bajó de ese monte, el pueblo de Dios, que había visto cómo Dios lo había sostenido en su larga travesía por el desierto, que había sido testigo de cómo el poder de Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Mientras Moisés estuvo esos días allí con Dios, cuando Dios le entregó los mandamientos, el pueblo se corrompió. Y dice que todos comenzaron a traer sus alhajas de oro y lo fundieron y levantaron un becerro, un ídolo, y comenzaron a decir: ese es nuestro Dios, a este debemos que nos haya sacado de la esclavitud de Egipto, a este debemos que el desierto no nos haya matado, a este Dios debemos todo. Y cuando baja Moisés y se encuentra semejante espectáculo,
Dice que de la rabia cogió las piedras, las tablas, y las quebró. ¿Y cómo cree usted que se sintió el corazón de Dios al ver semejante espectáculo? Dice el capítulo 32, léalo en su casa, que Dios se enojó mucho con el pueblo, que Dios hirió al pueblo, y Dios estaba en su corazón dolido y quería acabar con ese pueblo. Pero hubo un hombre, y ahí sí vamos al capítulo 34, versículo 8. Hubo un hombre que logró, a través de la adoración, aplacar la ira de Dios y lograr la reconciliación de Dios con su pueblo. Capítulo 34, versículo 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y mire lo que pasó. Siga leyendo conmigo, versículo número 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y mire lo que le contestó Dios: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Mire lo que logró la adoración de un hombre. Mire lo que logró la adoración de Moisés. Iglesia, ¿cuánto podría lograr nuestra adoración a Dios? ¿Cuánto podría obrar Dios si nosotros tomáramos la decisión de adorarle con todo nuestro corazón? Y con la historia de Moisés yo aprendí lo siguiente: en tiempos de crisis, la adoración nos permite interceder a favor de otros. Amén. En tiempos de crisis, la adoración nos permite interceder a favor de otros. Dios estaba resuelto a acabar con el pueblo, pero vino un hombre y adoró a Dios y reconoció el pecado y dijo: perdónanos. Y cómo cambió el semblante de Dios, ¿verdad? Le dijo: a partir de hoy voy a estar con ustedes, y todas las naciones se darán cuenta de que estoy con ustedes, porque cosa tremenda voy a hacer en medio de ustedes. Iglesia, si nosotros aprendemos a adorar a Dios, debemos prepararnos, porque cosa tremenda va a ser Dios en medio de nosotros. Pero solo cuando aprendamos a adorar, solo cuando aprendamos a adorar. Adorar. Y eso no se trata de cantar solamente unas canciones aquí. Ministerio de danza no se trata de moverse y danzar allí solamente. Chicos que tocan instrumentos, no se trata de venir a tocar. Niña de los coros, y me hablo a mí mismo, no se trata de eso. A partir de hoy ya no más tocar, ya no más cantar, ya no más danzar. Vamos a adorar a Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios. Y vamos a preocuparnos por entender qué es
adorar a Dios. Amén. Porque lo que sí te quiero decir es que la adoración te permite interceder a favor de otros, pero también permite nuestra reconciliación con Dios. ¿Quiere que le cuente una anécdota personal? La primera vez que yo entré a la iglesia no misionera, al tabernáculo, pues que no estaba este templo, obviamente, sino que estaba la ramada. A mí me había invitado un vecinito de la casa, Roger Ríos. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de él. Él fue el que me invitó a mí a la iglesia. Una vez yo vine un jueves y estaba Fernando Vega tocando el piano, Héctor Fabio con la guitarra, y ese grupo de alabanza era hermoso, grande. Las voces eran como 10 voces. Había personas tocando las congas, los bongos, los timbales. Eso era hermoso. Y ese jueves que yo entré me hice atrás. Como siempre, cuando uno entra a la iglesia por primera vez, se hace atrás de último a ver qué pasa. Y cuando yo menos pensé, en medio de la adoración, empecé a llorar. Y yo no entendía qué era eso, pero empecé a llorar. Y me acuerdo de ese momento y todavía me emociono mucho. Y recuerdo como si fuera ayer que estaban cantando esa canción que dice: aquí estoy. ¿Recuerdan esa canción? Te ofrezco todo lo que soy. Y esas notas lograron penetrar tanto mi vida que empecé a llorar. Y empezaron las lágrimas a venirse. Y yo no entendía qué me estaba pasando. Cuando menos pensé, estaba de rodillas pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. ¿Qué pasó? El poder de la adoración. La adoración permite que haya una atmósfera de reconciliación con Dios. Si alguien llega a la iglesia en medio de un pecado, en medio de una situación en la cual le ha fallado a Dios, y encuentra una iglesia que está adorando realmente a Dios, créame, porque lo pasó conmigo, es real, se lo estoy contando.